Desempleo creador, de Iván Illich. Episodio 3, o tercera entrega. Los servicios profesionales inhabilitantes. Estas minorías ven ya la amenaza que encierra para ellas y para toda vida cultural autóctona los megainstrumentos que expropian sistemáticamente las condiciones ambientales. Ellas están prontas para poner fin a una edad. Están resueltas a recuperar su autonomía para fijar sus propias metas, decididas a proteger el dominio sobre su propio cuerpo, su memoria y sus competencias, determinadas a luchar contra la expropiación sistemática del ambiente vital perpetrada por el sistema industrial en expansión. Es cierto que si bien es una mayoría la que se encuentra baldada por el transporte, son solamente unos pocos los que están decididos a oponerse a una invasión ulterior de más redes de carreteras, que si bien es una mayoría la que ve sus sueños y su capacidad de soñar destruidos por el estrangulamiento de sus ritmos vitales, son solamente unos pocos los que están dispuestos a pagar el precio necesario para rechazar tal situación. Aunque sea una mayoría las mujeres que ven su equilibrio hormonal destruido por la píldora anticonceptiva y una mayoría de empleados los espacios de silencio interior contaminados por la música ambiental, son solo unos pocos los que se organizan activamente. Pero cada una de estas minorías representa una categoría de pobreza modernizada en la que potencialmente puede reconocerse la mayoría. El industrialismo tardío justificó la organización de la sociedad como un conglomerado de múltiples mayorías, todas estigmatizadas por las burocracias proveedoras de servicios. No obstante, en el interior de cada una de esas mayorías se desarrollan y crecen minorías activas que se combinan entre sí en una nueva forma de disidencia. Pero para poder dar término a una edad, ella debe llevar un nombre que pegue. Propongo que se dé el nombre de edad de las profesiones inhabilitantes a estos años medios del siglo XX. Elijo esta designación porque ella compromete a quienes la utilizan, revela las funciones antisociales ejercidas por los proveedores menos desafiados, por los educadores, los médicos, los asistentes sociales, los científicos y otras bellas personas. Simultáneamente enjuicia la complacencia de los ciudadanos que se han sometido como clientes a esta servidumbre multifacética. Hablar del poder de las profesiones inhabilitantes avergüenza a las víctimas y las lleva a reconocer la conspiración del eterno estudiante, del caso ginecológico o del consumidor con sus administradores respectivos. Al describir el diseño de los 60 como el del apogeo de los solucionadores de problemas, se evidencia de inmediato no solo el orgullo de nuestras élites académicas, sino la golosa credulidad de sus víctimas. Pero este enfoque en los fabricantes de la imaginación social y en los valores culturales pretende más que exponer y denunciar. Al designar los últimos 25 años como la edad de las profesiones tiránicas, también se está proponiendo una estrategia. Se indica la necesidad de ir más allá de la redistribución experta de mercancías de desecho, irracionales y paralizantes, que son la marca del profesionalismo radical. Lo que propongo va obviamente mucho más allá de la crítica de la propia profesión, que ha ido tomando forma en los últimos años tanto en América del Norte y Europa como en ciertos países pobres, entre médicos, abogados o maestros, que se autodefinen frecuentemente como profesionales radicales. Esta estrategia exige nada menos que el desenmascaramiento del ethos profesional. La fe y la confianza en el experto profesional, sea este científico, terapeuta o ejecutivo, constituye el talón de Aquiles del sistema industrial. Por lo tanto, solamente las iniciativas de los ciudadanos y las tecnologías radicales que se desafíen directamente la dominación enervante de las profesiones inhabilitantes podrán abrir el camino hacia la conquista de la libertad mediante una competencia no jerárquica, basada en la comunidad. Invalidar el ethos profesional tal como existe actualmente es condición necesaria para el surgimiento de una nueva relación entre necesidades, herramientas contemporáneas y satisfacción personal. El primer paso para obtener esta invalidación liberadora es que el ciudadano adopte una postura escéptica y condescendiente ante el experto profesional. La reconstrucción social empieza por la duda.
Cada vez que propongo el análisis del poder profesional como la clave para la reconstrucción de la sociedad, se me dice que es un error peligroso escoger este fenómeno como eje de la recuperación del sistema industrial. ¿Acaso las formas organizativas de los establecimientos educacionales, médicos y de planificación son otra cosa que el reflejo de la distribución del poder y del privilegio de una élite capitalista? ¿No es irresponsable minar la confianza que el hombre de la calle ha depositado en su protector, preparado científicamente, en su médico o en su economista, precisamente en los momentos en que los pobres necesitan protectores, necesitan del acceso al salón de clases, a las clínicas y a los expertos? ¿No debiera enjuiciarse el sistema industrial denunciando con más fuerza a los Rockefellers y a los Stalins? ¿Acaso no es malvado denunciar a la gente que adquirió con tanto esfuerzo el conocimiento necesario para reconocer y servir nuestras necesidades de bienestar, particularmente si estos provienen de la misma clase a la que protegen? De hecho, ¿no se debiera señalar y escoger a estas personas como los líderes más aptos para cumplir con las tareas sociales ya en marcha y para identificar las necesidades de la gente? Las argumentaciones contenidas en estas preguntas solo presentan una defensa frenética de los privilegios de aquellas élites que, incluso pudiendo perder en ingresos, en realidad lograrían mayor estatus y poder si se hiciera más equitativo el acceso a sus servicios en esta nueva forma de economía de mercado intensivo. Una segunda serie de objeciones que se suscitan ante la posibilidad de una sociedad moderna centrada en los valores de uso es aún más seria. Surge de la conciencia del papel central que ha adquirido la seguridad nacional. Esta objeción particulariza como punto central del análisis a los conglomerados de la defensa, que aparentemente se hallan en el centro de toda sociedad burocrática industrial. El argumento expuesto postula que las fuerzas de seguridad son el motor que está detrás de la reglamentación contemporánea universal en lo que atañe a la disciplina que depende del mercado. Identifica como principales fabricantes de necesidades a las burocracias armadas que nacieron cuando bajo Luis XIV Richelieu estableció la primera policía profesional, o sea, agencias profesionales que están actualmente a cargo de los armamentos, de la inteligencia y la propaganda. Desde Hiroshima, estos servicios han sido al parecer los que determinan la investigación, la planificación de la producción y el empleo. Estos servicios descansan sobre bases civiles, como la escolaridad para la disciplina, el entrenamiento del consumidor para el goce de lo inútil, la habituación a las velocidades violentas, la ingeniería médica para la vida en un refugio que abarca la tierra, y la dependencia estandarizada de los temas de actualidad que dispensan benévolos policías de la cultura. Esta línea de pensamiento ve en la seguridad del Estado al generador de los patrones de producción de la sociedad y piensa que la economía civil es, en gran medida, un resultado o un prerequisito de lo militar. Si fuera válida una argumentación construida alrededor de esta noción, ¿tendría una sociedad de este tipo la posibilidad de renunciar al poder atómico, aun sabiendo cuán venenoso, tiránico o contraproductivo puede resultar el exceso de energía ulterior? ¿Cómo esperar que un Estado conducido por su defensa tolerara la organización de grupos de ciudadanos descontentos que apartan a sus vecindades del consumo para proclamar la libertad de producir en pequeña e intensiva escala valores de uso, libertad dada en una atmósfera de austeridad gozosa y satisfactoria? ¿No tendría una sociedad militarizada que moverse en el acto contra los desertores de necesidades, calificarlos de traidores y, si fuera posible, exponerlos no solo al desprecio sino al ridículo? ¿No tendría una sociedad conducida por la defensa que suprimir a aquellos ejemplos que llevarían a una modernidad no violenta, en estos momentos en que la política pública exige una descentralización de la producción de mercancías, que recuerda a Mao, y un consumo más racional y equitativo y supervisado profesionalmente? Esta argumentación otorga un crédito indebido a lo militar como fuente de la violencia en un Estado industrial. Debemos denunciar como una ilusión esta presunción de que los requerimientos militares son culpables de la agresividad y destructividad de la sociedad industrial avanzada. Sin duda, si fue cierto que los militares han usurpado de algún modo el sistema industrial, si hubieran desviado de algún modo del control civil las muchas esferas de esfuerzo y acción social, en este caso el presente estado de la política militarizada, habría alcanzado un nivel irreversible, por lo menos imposible para una reforma civil.
Esta es, de hecho, la argumentación que esgrimen los líderes militares más brillantes de Brasil, quienes ven en las Fuerzas Armadas a los únicos tutores legítimos de la búsqueda pacífica de la industrialización durante lo que queda de este siglo. Pero esto simplemente no es así. El estado industrial tardío no es un producto del ejército. Más bien, el ejército es uno de los síntomas de su orientación, firme y totalizadora. Es cierto que el presente modo de organización industrial puede tener sus antecedentes militares más remotos en tiempos napoleónicos. Es cierto que la educación obligatoria para los niños campesinos en 1830, la atención universal de la salud para el proletariado industrial en 1850, las crecientes redes de comunicación, lo mismo que la mayor parte de las formas de estandarización industrial, fueron estrategias introducidas en la sociedad en primer lugar como requerimientos militares y solo más tarde se entendieron como formas dignas de progreso pacífico y civil. Pero el hecho de que los sistemas de salud, de educación y de bienestar necesitaran de una lógica militar para ser promulgados como leyes, no significa que no tuvieran consistencia con el empuje industrial básico que, de hecho, nunca fue no violento, pacífico o respetuoso de la gente. Hoy día es más fácil tener esta visión, primeramente porque desde el Polaris ya no es posible distinguir entre ejércitos de tiempos de paz o de guerra, y segundo, debido a que desde la guerra contra la pobreza, la paz está en pie de guerra. Actualmente las sociedades industriales están constante y totalmente movilizadas, están organizadas para constantes emergencias públicas, son bombardeadas con estrategias variadas en todos los sectores. Los campos de batalla de la salud, la educación, el bienestar y la igualdad están sembrados de víctimas y cubiertos de ruinas. Las libertades de los ciudadanos se suspenden continuamente para lanzar campañas en contra de males siempre redescubiertos. Cada año se descubren nuevos habitantes fronterizos que deben protegerse o recuperarse de algunos nuevos malestares, de alguna ignorancia previamente desconocida. Las necesidades básicas, formuladas e imputadas por todas las agencias profesionales, son necesidades para la defensa contra males. Los profesores y científicos sociales que hoy buscan culpar a los militares por la destructividad de las sociedades mercantilizadas intensamente, son gente que intenta detener en forma bastante torpe la erosión de su propia legitimidad. Alegan que los militares empujan el sistema industrial a este estado frustrador y destructivo, y distraen por este medio la atención sobre la naturaleza profundamente destructiva de una sociedad de mercado intensivo que lleva a sus ciudadanos a las guerras de hoy. A quienes buscan proteger la autonomía profesional contra la madurez ciudadana y a quienes desean mostrar al profesional como una víctima del Estado militarizado, se les responderá con una simple alternativa, la dirección que los ciudadanos libres desean seguir a fin de superar la crisis mundial. Hacia el fin de una época. Para el sentido común, son cada vez más evidentes las ilusiones que llevaron a instituir a las profesiones como árbitros de las necesidades. A menudo, la gente ve ya lo que realmente son los procedimientos en el sector de servicios, por ejemplo, lo de las compañías de seguros o los rituales que ocultan a los ojos de la maraña proveedor-consumidor, la oposición existente entre el ideal en aras del cual se rinde el servicio y la realidad engendrada por este servicio. Las escuelas que prometen la misma ilustración para todos generan una meritocracia degradante, una dependencia de por vida de una tutoría cada vez mayor. Los vehículos compelen a todos a ir cada vez más lejos y a correr más, pero el público aún no tiene claras las posibilidades de elección. Los proyectos patrocinados por los líderes profesionales podrían desembocar en la aparición de los credos políticos compulsivos, con sus versiones que acompañan a un nuevo tipo de fascismo, o bien los experimentos que emprendieran los ciudadanos podrían desechar nuestra ibris como si fuese otra colección histórica de locuras, si bien neoprometeicas, esencialmente efímeras. Una opción informada requiere que examinemos el rol específico de las profesiones para determinar quién en esta edad obtiene qué cosa y por qué. A fin de ver con claridad el presente, imaginemos los niños que pronto jugarán entre las ruinas de las escuelas secundarias, de los Hiltons y de los hospitales. En estos castillos profesionales convertidos en catedrales, construidos para protegernos de la ignorancia, la incomodidad, el dolor y la muerte,
Los niños de mañana representarán de nuevo en sus juegos las desilusiones de nuestra edad de las profesiones, tal como nosotros reconstruimos las cruzadas de los caballeros contra el pecado y los turcos, en la edad de la fe, en antiguos castillos y catedrales. En sus juegos, los niños asociarán el graznido universal que contamina hoy nuestro lenguaje con los acarismos heredados de los grandes gángsters y de los vaqueros. Los imagino llamándose unos a otros señor presidente de la asamblea o señor secretario, más bien que jefe o sheriff. Se recordará la edad de las profesiones como aquel tiempo en que la política entraba en descomposición cuando los ciudadanos, guiados por profesores, confiaban a tecnócratas el poder de legislar sobre sus necesidades, la autoridad de decidir quiénes necesitaban qué cosa y el monopolio de los medios que satisfacían estas necesidades. Se la recordará como la edad de la escolarización, cuando se entrenaba a la gente durante 1/3 de sus vidas para que acumularan necesidades prescritas y durante los 2/3 restantes pasaban a ser clientes de prestigiosos traficantes que dirigían sus hábitos. Se recordará la edad de las profesiones como aquella en que los viajes recreativos significaban la mirada fija y empaquetada hacia los extraños y que la intimidad exigía un previo entrenamiento con Masters y Johnson. Cuando la opinión formada era un refrito del programa televisivo de la noche anterior y votar era dar su aprobación a un vendedor solo para tener más de lo mismo. Los estudiantes del futuro se sentirán tan confundidos por las supuestas diferencias entre las instituciones profesionales capitalistas y las socialistas, como se sienten los estudiantes de hoy con las pretendidas diferencias entre las últimas sectas cristianas reformadas. Descubrirán también que los bibliotecarios profesionales, los cirujanos, los diseñadores de supermercados en los países pobres o en los países socialistas a fin de cada decenio terminan teniendo los mismos registros, utilizando los mismos instrumentos y construyendo los mismos espacios que sus colegas de los países ricos habían introducido en los comienzos de la década. Los arqueólogos no fijarán los periodos de nuestra edad de acuerdo con los restos de cerámica encontrados en las excavaciones, sino con las modas profesionales reflejadas en las tendencias de las publicaciones de las Naciones Unidas. Sería pretencioso predecir si esta edad, en que las necesidades se proyectan profesionalmente y de antemano, será recordada con una sonrisa o con una maldición. Desde luego, yo espero que se recordará como la noche en que papá salió de juerga, malgastó la fortuna de la familia y obligó a sus hijos a empezar desde cero. Desgraciadamente, es mucho más probable que se recuerde como los tiempos en que toda una generación se lanzó a una búsqueda frenética de riqueza empobrecedora, permitiendo la alienación de todas las libertades y que después de haber puesto la política a merced de las garras organizadas de los receptores de bienestar, dejó que se extinguiera en un totalitarismo experto. B. Las profesiones dominantes.